Hola, soy Juan Carlos del Águila. ¿Eres trabajador del Estado y tu empleador te debe dinero? ¿Tienes deuda social por cobrar por cualquier modalidad? ¿Y eres trabajador del sector educación o de salud, de la UNAP o de cualquier otro organismo público? Este mensaje tienes que escucharlo. ¿Eres un servidor nombrado o contratado? ¿Estás activo o eres cesante o pensionista? Te explico cómo puede hacerse efectivo el pago de esa deuda social que te tiene el Estado. En los primeros días de septiembre del año 2019, siendo congresista de la República, presenté un proyecto de ley por el cual se disponía el pago total de la deuda social que se tenía a los trabajadores de cualquier entidad del Estado cuya sede sea la región Loreto, gobierno regional, municipalidades, en fin, universidad. El apoyo de mi bancada de Fuerza Popular fue determinante. ¿De dónde se podía financiar dichos pagos, que según cálculos a dicho año eran de unos 800 millones de soles en total? De los fondos de la ley del fideicomiso, de la propia ley del cual yo mismo soy el autor. Debo confesarte que principalmente los economistas y alguno que otro que dice ser entendido critica mi propuesta porque, dizque, no se deben tocar los fondos del fideicomiso que están destinados a inversión para pagar deuda social, que son gastos corrientes. Eso es cierto, pero toda ley tiene su excepción. Y esto debo explicarlo. Es cierto que cuando diseñé la ley 3897, la del fideicomiso de Loreto, la orienté al gasto de inversión, es decir, para construir obras de magnitud en la región y que con ello reactivemos la economía regional. Pero pregunto, ¿acaso inyectarle cerca de 1.000 millones de soles a la economía regional, que aproximadamente sería la deuda total acumulada para los servidores públicos de Loreto, no es también una forma de reactivar la alicaída economía de la región? ¿Acaso no es eso un shock de flujo de recursos frescos? ¿Es que el pago de esa deuda no sería un acto de justicia? ¿Acaso ello no dinamizaría la economía regional? Pregunto, ¿no? La propuesta, planteada así en mi proyecto de ley el año 2019, hoy es hecha suya por el congresista Jorge Morante, con algunas pequeñas variantes, pero que en esencia es lo mismo que elaboré en su momento, porque se sustenta en el pago de la deuda social con los fondos del fideicomiso. No con los fondos de estos años, ojo, no. La propuesta es que sea con cargo a los fondos que nos llegarán en los últimos 3 años de la vigencia de esa ley, es decir, allá por el año 2046, 47, 48, en otras palabras, con los fondos que iríamos a recibir recién dentro de 23 años, lo traemos ahora. Pero ¿cómo adelantar esos fondos a hoy? Es muy sencillo hacerlo. Desde el Ministerio de Economía, eso se hace un artilugio financiero que en ese ministerio saben cómo hacerlo, asumiendo un endeudamiento interno o externo de largo plazo, como lo hacen con cierta frecuencia para cubrir otras obligaciones. En este caso, para pagar la deuda social en la región Loreto. Ahora bien, es cierto que desde el Congreso no se puede proponer leyes que obliguen al MEF a desembolsos no presupuestados, eso es cierto. Pero para quienes tenemos algunas experiencias de gestión parlamentaria, les diría que todo es posible. Y les digo cómo. Si el congresista Morante logra que el próximo 5 de octubre se apruebe en la Comisión de Presupuesto el proyecto de mi inicial inspiración, el pago de la deuda social, y semanas después logra lo mismo en el Pleno del Congreso, nada se habrá conseguido aún si es que antes el congresista no genera consensos respecto de esta ley al interior del Poder Ejecutivo, sobre todo en el Ministerio de Economía. Ojo con esto. Por mi experiencia, y lo hice así con la ley del fideicomiso, es imperativo que el ministro de Economía dé su visto bueno antes de la aprobación en el Congreso, para que cuando la autógrafa de ley llegue al Poder Ejecutivo, este poder no observe la norma aprobada. Ya sabemos que si el gobierno observa la ley, será una ley con letra muerta. No creo que eso sea lo que finalmente quiere el congresista, porque una verdadera gestión congresal se logra consiguiendo acuerdos, comprometiendo acuerdos con el otro poder del Estado que obliguen a compromisos presupuestales.
Por eso insisto, desde el Congreso hay que lograr y hacer todos los acuerdos posibles con el gobierno, en este caso de la señora Boluarte, para que este proyecto de ley pase sin observaciones en el Parlamento. De ser así, el Poder Ejecutivo solo procedería a promulgar la ley y posteriormente el Ministerio de Economía a contraer el endeudamiento externo con esos fondos o internos, según sea el caso, y luego trasladarse los recursos al gobierno regional, a las municipalidades, a la universidad, para que se giren los fondos a cada uno de los miles de trabajadores del Estado a quienes se les adeuda el pago de su deuda social. Vamos amigos, respalden esta iniciativa.